Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado en boca de muchos de ustedes. Como ven por el título, vamos a desvelar todo sobre el supuesto gran amor de Ander Zell. Sí, han escuchado bien. El rumor ha estado circulando, y hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, analizando lo que se dice, lo que se ve, y lo que podría ser, quién sabe. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se pone interesante. Y antes de que se nos olvide, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de contenido. Vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Ander Zell es una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel internacional. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un verdadero fenómeno. Y como suele suceder con las figuras públicas de su talla, su vida personal siempre está bajo el escrutinio público, y más aún, cuando se trata de sus relaciones amorosas. Hemos visto a Ander en diversas etapas de su vida romántica, pero últimamente hay un nombre que ha resonado con fuerza: Kerem. ¿Quién es Kerem? ¿De dónde viene esta conexión? ¿Es realmente el gran amor del que se habla en tantas portadas y comentarios en redes sociales? Pues bien, la historia que ha capturado la atención de los fans comienza, como tantas otras veces, con una serie de publicaciones en redes sociales, avistamientos y rumores. Seamos honestos, en la era digital, las redes sociales son una ventana al mundo de las celebridades, y los fans son detectives incansables. Y en el caso de Ander y Kerem, parece que han tenido material de sobra para especular. Primero, hablemos de Kerem. Aunque el título no lo especifica, el Kerem que se asocia románticamente con Ander Zell es, muy probablemente, Kerem Bürsin. Ambos actores compartieron pantalla en la exitosa serie Senkal Kapm. La química entre ellos en la serie fue tan palpable, tan electrizante, que desde el primer momento los fans empezaron a soñar con que esa conexión traspasara la ficción. Y vaya si lo hizo. Durante la emisión de la serie y tras su finalización, Ander Zell y Kerem Bürsin fueron vistos juntos en numerosas ocasiones. No eran solo encuentros casuales. Había viajes, vacaciones, celebraciones y sobre todo, una complicidad que no pasaba desapercibida. Las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos de ellos juntos, y cada publicación de uno, o un like del otro, se convertía en noticia. Los fanáticos, apasionados como son, empezaron a crear teorías, a analizar cada gesto, cada palabra. Y la mayoría llegó a la misma conclusión: Ander Zell y Kerem Bürsin estaban enamorados. Y para muchos él era el gran amor que ella había estado esperando. La pregunta es, ¿qué tan cierta era esta percepción? Hay que recordar que las celebridades a menudo viven bajo una presión mediática inmensa. Sus vidas son objeto de deseo y especulación. A veces lo que parece una relación sólida en el ojo público, puede tener matices diferentes en la intimidad. Sin embargo, en el caso de Ander y Kerem, la evidencia parecía apuntar a algo más que una simple amistad o una relación cordial nacida de un proyecto profesional. Hemos visto a Ander y Kerem compartir momentos muy íntimos, vacaciones en lugares exóticos y celebraciones familiares. Su conexión parecía genuina, y las fotos y vídeos que salían a la luz mostraban una pareja feliz y enamorada. El apoyo mutuo que se daban profesionalmente también era evidente, y eso siempre suma puntos en cualquier relación. Kerem, en varias ocasiones, defendió a Ander y elogió su talento, y viceversa. Esa sinergia pública es lo que en gran medida alimenta los rumores de gran amor. Ahora, ¿qué significa gran amor? Es una frase poderosa, cargada de emoción. Para muchos el gran amor es esa persona que te complementa, con la que sientes una conexión profunda e inquebrantable, y con la que imaginas un futuro. Y si nos basamos en las apariciones públicas y en las muestras de afecto que compartieron, Ander y Kerem encajaban perfectamente en esa descripción para muchos de sus seguidores. Sin embargo, como sabemos, las relaciones amorosas son complejas y a veces, por motivos que solo las personas involucradas conocen, toman rumbos inesperados. Y aquí es donde entra la parte más delicada de nuestra investigación de hoy. Porque si bien hubo un tiempo en que Ander Zell y Kerem Bürsin parecían ser la pareja perfecta, las noticias más recientes han pintado un panorama diferente. Los rumores de una posible ruptura o distanciamiento empezaron a surgir hace algún tiempo.
Al principio se trataba de pequeños detalles, menos interacciones en redes sociales, un viaje que no compartieron, un evento al que asistieron por separado. Estos pequeños indicios para los fans son como migas de pan que señalan un camino. Y el camino que parecían seguir era el de la separación. Hemos visto a Ander Cell en eventos públicos sin la compañía de Kerem, y viceversa. Las publicaciones conjuntas se volvieron más escasas, y los me gusta y comentarios entre ellos, que antes eran una constante, empezaron a desaparecer. Para muchos, esta fue la señal definitiva. El gran amor de Ander Cell, al menos en el sentido público y mediático, parecía haber llegado a su fin. Es importante recalcar que hasta la fecha de la grabación de este vídeo, ninguno de los dos ha hecho una declaración oficial y contundente sobre el estado de su relación. Las celebridades a menudo prefieren mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos de los focos, y es un derecho que debemos respetar. Sin embargo, la ausencia de confirmación no ha impedido que los rumores y las especulaciones sigan alimentando la curiosidad del público. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Si nos basamos en la evidencia pública, en los años de interacción, en las fotos, en los vídeos, en las vacaciones compartidas, en la química innegable que demostraron tanto dentro como fuera de la pantalla, es muy probable que Ander Cell y Kerem Bürsin hayan vivido un capítulo muy importante y significativo en sus vidas, un capítulo que muchos consideraron como un gran amor. La intensidad de su conexión y la forma en que la compartieron con sus seguidores sugieren que al menos durante un tiempo, hubo sentimientos profundos y genuinos. Sin embargo, la vida es un constante cambio, y las relaciones también. La ausencia de declaraciones públicas puede interpretarse de muchas maneras. Podría significar que están intentando mantener su privacidad, o que la relación ha terminado, o que simplemente están en un momento diferente. Lo que sí es seguro es que la historia de su supuesta relación ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Hoy hemos intentado desvelar todo lo que se sabe sobre el supuesto gran amor de Ander Cell. Hemos analizado los inicios de su conexión, las pruebas de su posible romance y las señales de un posible distanciamiento. Lo que queda claro es que independientemente de lo que suceda en su vida personal, tanto Ander Cell como Kerem Bürsin son artistas talentosos que han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento, y sus seguidores siempre estarán atentos a sus pasos. Y hasta aquí nuestro recorrido por este fascinante tema. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto preparándolo para ustedes. Hemos intentado ser lo más claros y transparentes posible, basándonos en la información disponible y en la percepción del público. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ander Cell y Kerem Bürsin fueron realmente un gran amor? ¿Tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir? Por favor, no duden en dejar todos sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interesa. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron entretenido o informativo, por favor, demuéstrennos su apoyo dándole un gran me gusta. Eso nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que pueda estar interesada en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. No querrán perderse lo que se viene. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte para todos.